Buenos días para todos y todas, ¿cómo están? En esta clase voy a desarrollar algunos temas en relación con la crónica urbana contemporánea y fundamentalmente centrándome en algunos aspectos eh, importantes, esenciales de la crónica de Pedro Lemebel. Recordemos, en primer lugar, que se trata de una narración de hechos ah, que en algunos casos ocurrieron, tienen un registro factual, y en otros casos no. Entonces, justamente la crónica urbana contemporánea juega a um, habitar estos dos espacios discursivos, ¿no? Uno, que es el espacio discursivo propio del documento, de la documentación, tanto histórica como periodística, o sea, aquel discurso que se construye a partir de dar testimonio, de dar fe de hechos que ocurrieron. Tanto si ocurrieron en un pasado remoto como si ocurrieron en un pasado cercano. Obviamente tiene un gesto político, o sea, nosotros en la crónica urbana contemporánea y en especial en la crónica del Lemebel hay una lectura que sí o sí hay que hacerla poniendo en diálogo literatura y política, ¿sí? O sea, hay en Lemebel una construcción discursiva que testimonia una clara idea de la literatura como resistencia. Esto es importante, de la literatura como resistencia. Una resistencia que en Lemebel está dada por un sujeto, ¿sí? Extratextual que sufre la diferencia. Sufre la diferencia desde diferentes márgenes. Uno es la pobreza, ¿sí? Es como el primer estadio, ¿no? De ese abismo, metafóricamente hablando, de los márgenes del bebé, la pobreza. El otro es, bueno, una clara cuestión que tiene que ver con una diferencia, con la diferencia que sufre desde su elección sexual, ¿sí? Es homosexual el bebé. O sea, es homosexual, quiere decir, extratexto, se construye como tal, extratexto, tenemos este sujeto. Y por otro lado, hay otra escalera en ese, si podríamos llamarlo, descenso a los infiernos, en términos de una sociedad que no acepta la diferencia, en términos de una sociedad que margina la diferencia, no solamente no la acepta, sino que la margina, que es el travesti, la figura del travesti y además la figura de ese travesti en el mundo de la prostitución, y como si fuera poco, en ese descenso, el mundo enfermo del travesti, porque es el mundo del SIDA. Para cuando Lemebel escribe estas crónicas, ¿sí? Que son alrededor del 95 en adelante, Lemebel muere en el 2014, el SIDA es un monstruo, ¿sí? Que se instala en la sociedad y que justamente enfatiza, problematiza, agudiza la diferencia, la condena social con el homosexual, porque la primera construcción que se hace
del SIDA es que proviene del mundo de la homosexualidad y de la drogadicción. Entonces, bueno, hay como una miasma, ¿sí? Que se expande por la sociedad, que es ese miedo al SIDA, y que no solamente abarca a aquellos que tienen esa inclinación sexual, sino que abarca a todo el mundo, ¿no? O abarcó a todo el mundo. Luego, bueno, se fueron descubriendo, toda una serie de medicamentos, ¿sí? Que fue aliviando, ¿sí? Alivianando la cuestión. Bueno, hubieron campañas, ¿sí? De protección, etcétera, etcétera. Pero para ese momento, no. Y además, era un nombre que contenía la fatalidad, ¿no? Decir SIDA era decir muerte. Eso es justamente una de la gran parte de la crónica del MBL. Pero claro, no es o sea, la crónica del MBL en relación con el SIDA está totalmente imbricada con esta voz de un cronista que se mete, ¿sí? Por los intersticios entre la urbe y la civitas, ¿no? Entre esa ciudad que se ha expandido, que se ha hiperfragmentado, que es la ciudad post-90, que es la ciudad globalizada, que es la ciudad que sufre las esquirlas del neoliberalismo. Esta es la urbe, ¿sí? Es la urbe que se fragmentó, ¿sí? Aún más, ¿sí? Ya había empezado a fragmentarse principios del 20, ahora esa urbe está aún más fragmentada, está atravesada por las leyes neoliberales que empiezan a proteger a ese sujeto que es el ciudadano, y como dice García Canclini, el sociólogo y antropólogo García Canclini, el neoliberalismo ha trastocado la categoría de ciudadano por la categoría de consumidor. O sea, para esa entidad, Estado, ¿sí? El ciudadano ya no tiene la misma categoría. El derecho de ese ciudadano es o no es, o se legisla o no se legisla en función del consumo, ¿sí? Pero claro, el Estado neoliberal se ha despojado de muchas responsabilidades y ha entregado, metafóricamente hablando, su mando a su poder a empresas privadas. Empresas privadas que tienen muy poco que ver con la idea de nación, ¿sí? O sea, la empresa privada que surge en estos años, hoy, bueno, convivimos con eso, convivimos, no es novedad, lamentablemente, pero para el 90 sí. La empresa privada lo que hace, es una empresa, es una mega em, empresa, ¿sí? Internacional, que la verdad le interesa bastante poco el sujeto. Lo único que le interesa es si da ganancia o no. Bueno, ese es el mundo de la urbe, ¿no? Ese es el mundo de la urbe por el que circula este sujeto desprotegido, y que además es, comillas, doblemente protegido, porque sufre las consecuencias de una sociedad hipócrita, absolutamente hipócrita, cuyos valores están ligados eh, en esa hipocresía que se entiende como mostrar, ¿sí? Una cara visible para la sociedad, que esté acorde con los sacros valores que esa sociedad ha
implementado y que generalmente esos sacros valores en estas sociedades hipócritas latinoamericanas, la chilena, la argentina, tiene que ver con los valores de una cultura dominante que define qué es lo moral y qué no es lo moral, ¿sí? En términos que se ajustan según la ética, ¿sí?, que le convenga. De esto trata, ¿sí?, la ironía, de esto trata el proceso de carnavalización, de esto trata la construcción del camp en Lemebel. Vamos a ir a ese punto en esta clase. Claro que en esta clave, ¿sí?, literatura política, como, o sea, a quien ataca Lemebel. Bueno, fundamentalmente ataca a estas figuras de la sociedad chilena, de la dictadura y de la postdictadura, sobre todo. Eso es una presencia que atraviesa a Lemebel. Lemebel además es un militante del Partido Comunista. Su manifiesto, Hablo por la diferencia, es una diatriba, es un ataque, ¿sí?, a una hipocresía social que aún llega a el mundo, ¿sí?, que supuestamente, el mundo de la izquierda, ¿sí?, el mundo de las ideas, si se quiere, más progres, ¿sí?, llega a ese mundo y justamente también Lemebel sufre en el interior de esa militancia. Entonces, vamos a detenernos en algunos aspectos, ¿sí?, que ustedes ya tienen en las clases. Vieron que tienen 3 clases: crónica, Lemebel, crónica y escritura, 1, 2 y 3. Sobre todo en esas clases hay un objetivo que es no perder de vista que se trata de una crónica. Por lo tanto, estamos ingresando al Lemebel desde un género, ¿sí?, el género de la crónica. Tiene mucho que ver, obvio, con la crónica modernista, que nosotros ya analizamos, y se aparta. ¿Por qué? Porque hay un contexto diferente. Ese contexto no es el contexto de fines del siglo XIX, sino que es un contexto 100 años después, con una sociedad atravesada. ¿Sí? En el fines del siglo XIX hablábamos de una eclosión del capitalismo que revirtió la relación del artista con su objeto de arte, porque fue atravesado por un conflicto nuevo, arte-mercado. Imagínense, con estos 100 años de historia de ese capitalismo que ingresa hacia el del siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y lo que pasa es la imposición del neoliberalismo a partir de los 90, con las consecuencias que intenté resumir al principio de la clase. Entonces hay una crónica que narra justamente esa callejuela que queda, esa franja diminuta que queda entre estos dos espacios de conceptualización y de simbolización, que son la urbe y la kiwitas, ¿sí? En la urbe está la calle, el barrio, la calle, por donde transitan los personajes de la crónica del Lemebel, que fundamentalmente son travestis. Esa es la calle, esa es la urbe por la que transita. Ahora, en términos de conceptualización y simbolización, ese travesti, ¿sí?, proviene del barrio pobre. Entonces ahí tenemos otra instancia de esa urbe.
que es aún más pobre o que se ha empobrecido con estas nuevas políticas. O mejor dicho, ha, se ha, no se ha modificado su pobreza, pero sí sus condiciones eh, de pobreza aún son mayores. Y por el lado de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto de la ciudad? Porque en realidad esa entidad es como más difícil de pensar, de materializar. Bueno, la ciudad se ha vuelto más hostil porque las políticas, ¿sí? Neoliberales se han desprendido de la responsabilidad del ciudadano. Entonces, imagínense estos márgenes, ¿sí? Estos márgenes aún están más desprotegidos, ¿sí? Entonces, este es el juego. Y a eso tenemos que sumarle, ¿sí? En forma eh, diacrónica, tenemos que sumarle, diacrónica y sincrónica, tenemos que sumarle la historia chilena, ¿sí? Dos puntos, la dictadura de Augusto Pinochet, mirada también desde ese presente de enunciación, ese contexto de enunciación. Siempre la crónica va a recordar el golpe, ¿sí? El golpe es el golpe que lo que después se convierte en la dictadura pinochetista le da a el gobierno socialista de Allende. El 11 de septiembre ocurre ese hecho, el 11 de septiembre del 71, en el que supuestamente Allende, según la historia oficial, se suicida, pero no se suicida, lo acribilla. Bueno, bien, este es entonces el contexto por el que vamos a entrar a la clase de hoy. Y vamos a los textos entonces. Bueno, en primer lugar, recordar, como dijimos, que en la escritura de la crónica contemporánea aparece un borramiento, ¿sí? El borramiento es precisamente entre dos instancias, la realidad y la ficción, porque esos dos borramientos van a poner en tensión aquellas crónicas que provienen del periodismo, de la historia, y que focalizan en la cuestión factual, y aquellas otras que son las ficcionales, ¿sí? Que van a intentar tomar ese documento, ¿sí? Para narrativizarlo de otra manera. ¿Cómo lo narrativizan? Poniendo a dialogar un hecho que es histórico, como puede ser el golpe, y el mundo de lo cotidiano. Entonces, es un género que va a tratar la realidad, ¿sí? Desde la idea de que en la realidad, en esto que llamamos realidad, que es bastante complejo pensar qué es la realidad. Bueno, la realidad es el texto que yo estoy leyendo, una realidad. La realidad textual es una realidad, ¿sí? Es una realidad construida del discurso, pero es una realidad, es lo tangible, lo real. Bueno, es complejo el concepto de lo real. Ahora bien, la realidad tomada como el acontecer, lo que está ocurriendo en esa urbe que se constituye como tal a partir de que hay una civitas, ¿no? De que hay una ciudad. Pero ambas son elementos complementarios. Entonces, esa realidad es el resultado donde se cruza lo decible, lo visible y lo factible. Lo visible, ¿sí? Lo visible es el acontecimiento, es lo insoslayable, es lo que puede constatarse más allá del documento, ¿sí?
es lo visible. Lo factible es lo que puede o no suceder, y lo decible es aquello que los discursos sociales, periodismo y la historia, el discurso periodístico, el discurso político, el discurso de la historia, el discurso de la antropología, todos los discursos sociales que se les ocurre pensar, el discurso literario, dicen, ¿sí? Dicen. Entonces, esa es la realidad. La crónica lo que hace es recordar que la realidad es un conjunto de lo decible, lo visible, lo factible. Esto es Rancière, ¿sí? Quiero decir, esto es Rancière, esto es teoría de Rancière. Ahora bien, la crónica, ¿sí? La crónica se centra en estos cruces. Pero la crónica de Lemebel va a formar parte de lo que se conoce como la crónica urbana literaria, ¿sí? La crónica literaria. Y la crónica literaria es aquella que va a construir ese cruce, ¿sí? A partir de la forma, el género, la figura, el tropo. Entonces, es una crónica con un lenguaje literario, ¿sí? Importante que toma la experiencia. Vamos a ver en un texto que quiero compartir con ustedes, que es el texto que principia el volumen de Perlas y Cicatrices, que es un texto prólogo, palabra liminar, ¿sí? Presentación, escrito por el propio Lemebel, cómo Lemebel va a utilizar la palabra experiencia. La palabra experiencia es fundamental, ¿sí? Porque la experiencia en la crónica no simplemente es una experiencia factual. ¿Qué quiero decir? No siempre esa voz del cronista participó de los hechos. No, ¿no? Pero sí participó, esto es importante, la experiencia es una experiencia de lectura, ¿sí? Entendida como una lectura, un estar ahí, ¿sí? Porque se leyó el documento, un estar ahí, porque se escuchó el testimonio de la voz de quien sí vivió la experiencia, y entonces el cronista toma prestada esa voz, ¿sí? Villoro dice que la crónica es una voz delegada, o sea, el que no tiene voz, el que fue acallado por el poder, ¿sí? Por la hipocresía, por lo que sea, delega la voz al cronista, metafóricamente hablando, ¿no? Delega la voz al cronista para que el cronista hable y dé testimonio. Entonces acá tenemos palabras claves: experiencia, testimonio, ¿sí? Voz del cronista como voz delegada. Eso ténganlo muy en cuenta. Por otro lado, hay en la crónica literaria un borramiento, ¿sí? Quiero decir, borramiento en el sentido de que se diluyen, ¿sí?, las fronteras, los límites entre documento histórico, ficción y hecho fáctico, o entre documento histórico, hecho fáctico y ficción. Esto ha llegado a decir que la crónica es, al decir de Villoro, ¿sí?, un género similar al ornitorrinco, ese pájaro tan extraño, ¿no?, que tiene como diferentes formas diferentes formas de otros animales, pero que forma una unidad, el ornitorrinco, con esas partes de otros animales, que en este momento no recuerdo cuáles son. Entonces, esa es la crónica según Villoro. Villoro dice que la crónica tiene una hibridez tal, una hibridez que de género. ¿Por qué? Porque es documento, no. ¿Es testimonio? Sí y no. ¿Es novela? Sí y no. ¿Es cuento?
sí y no. Es ensayo puramente sí y no. Bueno, en fin. Hay una hibridez genérica, ¿sí? Que él define como ornitorrinco. ¿Por qué? Porque está formado de diferentes fragmentos, ¿sí? Y esos diferentes fragmentos en la crónica son diferentes discursos literarios. Los menciono. Dice que tiene la novela porque extrae la condición subjetiva, el mecanismo de las emociones, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crea una ilusión de la vida para situar al lector en el centro de los hechos. Esto es, en Lemebel, esto casi es una regla matemática, ¿sí? Hay una construcción de los personajes de la crónica que vivieron la experiencia, de tal modo construye esa subjetividad, reconstruye esa subjetividad, de tal modo renarrativiza, ¿sí? Esa experiencia que pone al lector, ¿sí? Aproxima al lector a esa subjetividad. Esto en realidad se ve, lo podemos observar en la mayoría de las crónicas de Nebel. En algunas es sublime, ¿sí? esa construcción. Por ejemplo, una que aparece acá en De Perlas y Cicatrices, Karin Eitel, que ya se la he comentado, es un hecho que ocurre, ¿sí? Durante la época de Pinochet, una chica militante de izquierda, desaparecida, estuvo en cautiverio, y se llama La cosmética del golpe. Karen Eitel, La cosmética del golpe, ese es el subtítulo. Bueno, la sacan de su fosa, la maquillan y la filman y le hacen decir que se arrepiente de lo que hizo, ¿no? Bueno, entonces ahí fíjense, ahí hay un hecho fáctico. Esto ocurrió, esto se transmitió por televisión. Si quieren lo pueden buscar, pueden buscar en YouTube, ¿sí? Y se pueden encontrar con esto. ¿Mm? Entonces, esto es justamente lo que pasa, ¿sí? En la crónica. Em, bien, esperen un momentito. Entonces decía, esto justamente es lo que pasa en la crónica de Karen Eitel. Entonces, hay una construcción de la subjetividad, ¿sí? Que nos lleva a construir esas emociones en la subjetividad del personaje, pero además para atraer al lector a ese mundo, comillas, novelesco. Hay cuento, sí, hay mucho del cuento, en el sentido de tomar la estructura del relato básico, una focalización, sí, en un hecho determinado. Vamos a ver qué ocurre en Las joyas del golpe, por ejemplo, un hecho determinado, que en Las joyas del golpe, ¿cuál es ese hecho? Eh, Hay una recolección de joyas y de artículos valiosos para solventar el discurso de los militares pinochetistas para solventar al régimen que sigue luchando, comillas, en contra de este miasma que ha aparecido, que es la revolución, ¿sí? La revolución popular. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos una historia muy paralela, así que no voy a andar en esos comentarios. Bueno, acá hay un hecho concreto, ¿sí?
Ahora, ese hecho concreto que toma del documento, que toma de lo factual, ¿sí? Le da un sentido dramático, ¿sí? En un espacio corto, breve, ¿sí? Y o sea, con una construcción de un relato, ¿sí? Deliberado y con un final. Hay un final que justifica esa focalización dramática de ese hecho. Ahora lo vamos a ver en las joyas del golpe. Toma la polifonía, ¿sí? Esto ténganlo muy en cuenta, la crónica del MBL es absolutamente polifónica. Porque es polifónica? Porque juega con la eh, intertextualidad de diversas voces, ¿no? Las voces de los marginados, ¿sí? Pero también las voces del poder, que en un juego polifónico muy interesante, dialoga en el espacio de la crónica. No hubiera ocurrido nunca en otro espacio. El diálogo que nosotros podemos leer, ¿no? En en las joyas de golpe, nunca pudo haber escuchado en la construcción de los discursos dominantes del poder, ¿sí? Pero en el espacio de la crónica esto es posible, ¿sí? Es posible desde este juego entre lo factual y lo imaginado, ¿no? Y lo imaginado y lo imaginable, ¿sí? Es posible ese juego. Otro género que tiene este ornitorrinco es lo autobiográfico. Bueno, en esto el MBL también se ajusta o es un buen espacio discursivo para ver esta característica de la crónica urbana contemporánea, y ese es el yo, ¿no? El yo del MBL hay un yo constante, que así como hay un yo, ¿sí? Como construcción de una subjetividad, aunque él no se ponga como sujeto protagónico o, mejor dicho, autorreferencial, hay un yo, ¿sí? Una subjetividad que tanto mapea, ¿sí? El mundo real de la urbe, como mapea el mundo discursivo ficcional de la crónica, ¿sí? Hay un yo que mira esto que está contando y no... es una voz que pareciera que es una cámara que está eh, dando cuenta de esta experiencia vivida por otros, ¿sí? Pero que siempre la construye como una voz cerca de esa voz acallada. Y él toma esa voz y dice. Entonces, trata de sucesos que ocurrieron, ¿sí? Entonces, si por un lado el periodismo apunta a contar lo que ocurrió, la ficción pretende imaginar, ¿no? Entonces, la ficción no trabaja con la mentira, ¿no? No construye, no destruye, sino que deconstruye, en términos de Derrida, lo que ocurrió, ¿sí? Lo que ocurrió, cómo lo contó el periodismo, para construir algo inverificable, ¿sí? O sea, que apuntan al concepto de ficción. Y hay una cita que yo introduzco en la clase, que voy a retomar, que es de un mexicano, Carlos Monsiváis, con quien se podría decir que empieza en Latinoamérica esto que nosotros conocemos como crónica urbana contemporánea, que nosotros conocemos, que estamos analizando como crónica urbana contemporánea. Carlos Monsiváis ¿por qué es el primero? Porque Carlos Monsiváis es el primero que construye la cotidianidad, ¿sí? De esa orbe y la pone a dialogar con esos otros discursos, ¿no? Entonces, es muy interesante Monsiváis, porque ¿qué es
¿qué es lo cotidiano que construye? Es el México, ¿no? Es el México poco anterior a los 90. Y la pone a dialogar con un discurso totalmente político, que es el discurso de la Revolución Mexicana, ¿no? Bien, entonces, como es muy contemporáneo el gesto eh, de, de Monsiváis. ¿Por qué digo muy contemporáneo? Porque justamente, sí, en términos de Agamben, es es el que entiende la sombra del presente, ¿sí? Pero la interpela constantemente con la luz, ¿sí? De la experiencia del tiempo. ¿M? Bueno, bueno, esto es Monsiváis, pero esto es también Lemebel, obviamente. Recupero la cita que ustedes tienen en la clase. En una crónica, ¿sí? En una crónica de Villoro, em, introduce un epígrafe, Villoro, justamente en el volumen Safari Accidental, introduce un epígrafe de Monsiváis. Y dice, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Fíjense qué maravilloso es este texto para ver lo contemporáneo, ¿no? Crónica urbana contemporánea. Dice, yo no entiendo lo que está pasando. Lo que está pasando, factual. ¿M? Factual. No entiendo yo, sujeto crónico, cronista, ¿m? Que interpela esto que está sucediendo en lo factual. O ya no entiendo, ¿sí? Un sujeto cronista además que se construye como, recuerden, como veíamos con Martí, ¿no? Como aquel que ve la crisis, ¿sí? Y la enuncia. O ya no pasa lo que estaba entendiendo, o sea, o ya hay otra realidad entre lo visible, lo factible, y lo visible, lo factible y lo que yo puedo decir. Hay otra realidad, ¿no? O ya no pasa lo que estaba entendiendo. Acá están estas tres claves, ¿sí? De esta realidad, ¿sí? Que toma la crónica. Entonces, Lemebel, ¿sí? Volviendo a o tomando, mejor dicho, esta frase, Lemebel trata de entender y de decir cuál es la interpelación que hace a lo que está pasando. ¿M? Y lo que está pasando en la crónica de Lemebel es justamente un no reconocimiento de la diferencia. Lo que está pasando es es que se agudizó, ¿sí? La política neoliberal y el pobre además está siendo aún más marginado. En esa voz, la voz lo que hace es cartografiar, ¿sí? Esa cotidianidad de un recorrido y muestra justamente la mentira del festín neoliberal, ¿no? Muestra la mentira del festín neoliberal, como si constantemente dijera eh, las garantías y el éxito que el discurso dominante quiere hacernos entender, no están, ¿sí? No están. Bien, una última cuestión, y voy a cerrar esta parte para retomar en otra, es que hay un dispositivo muy importante en la crónica, que lo tienen todas las crónicas, que es el detalle, ¿sí? El detalle, al decir de Villoro, es un dispositivo narrativo clave, ¿sí? Porque es revelador y disruptivo. ¿Qué quiere decir? El detalle marca justamente la revelación de lo que la crónica dice en términos de lo decible, que
la crónica literaria dice, en términos de lo decible, que la crónica periodística oficial calla, ¿sí? Entonces ese es el detalle revelador. Y ese detalle es singular, ¿sí? Aparece de pronto, ¿sí? Aparece desde una construcción de un hecho trivial, pero tiene un efecto de verosimilitud en la crónica. Bueno, este detalle, ¿sí? Justamente, dice Villoro, no es, no connota lo real, sino que define la lógica interna de la crónica, o sea, define aquello que la crónica quiere decir, ¿sí? Y lo condensa en un detalle de la narración, y ese detalle de la narración es concreto, quiero decir, es un objeto, ¿sí? Tangible. Eh, Ahora vamos a ver en las joyas del golpe qué es lo que pasa. Bueno, entonces, hasta acá, ¿sí? Esta primera parte y continúo en otro video.